En este sábado, 12 de junio, estamos haciendo un recorrido por los edificios más singulares del modernismo de Ucha. Hemos comenzado aquí en la Casa Antón, junto al Parque Reina Sofía, lo que es actualmente el Colegio Las Discípulas. Aquí estoy con Eva Martínez Montero, la concejala de Patrimonio Histórico, supongo que encantada de poder hacer esta ruta guiada con arquitectos y también, por supuesto, con el autor de ese libro, Usaina de Ucha. Sí, sí. Pues la verdad es que es una oportunidad, yo creo que única, ¿no? Porque es una ocasión para poder disfrutar de los edificios del genial arquitecto, bueno, pues desde una perspectiva, ¿no? Pues que generalmente no la podemos ver. Ya hay mucha gente que no levanta la cabeza, ¿no? Yo siempre digo que en Ferrol hay que levantar la cabeza para ver los edificios, no solo de Ucha, pero también de Ucha. Y en este caso, bueno, pues tenemos, como decía Isidoro, una ocasión especial para poder adentrarnos, ¿no?, a los interiores donde, bueno, pues como en este caso, ¿no?, en el chalet de Antón, pues podemos admirar piezas y elementos únicos como una chimenea que acabo de alucinar, ¿no?, directamente. O como por ejemplo la manivela para subir y bajar la persiana, ¿no? Original, pues del siglo pasado, de principios del siglo pasado, que es también precursora, ¿no?, en determinados mecanismos para hacer un poquito más cómoda la vida. No, sí, desde luego, y además que parece que en ciertas cosas hasta fuimos para atrás, ¿no? Ahora sí que es verdad que las persianas son de botón en muchas ocasiones, pero parece que esta manivela, por lo que se ve, es bastante sencilla, ¿no?, y bastante cómoda. De hecho, se sigue utilizando, por tanto, vamos a ponernos en la época, ¿no?, de principios del siglo XX, y la verdad y vamos a mostrar además, bueno, pues otras cosas. Estamos con Pilar Freire ante el edificio que ocupa el número 152 de la calle Real y nos estaba explicando Pilar, que es una estudiosa de la arquitectura de Ucha, que no lo podemos encuadrar en el modernismo, sino... No deberíamos meterlo dentro de lo que es el Art Deco, que es la siguiente etapa, por decirlo de alguna manera, o una de las siguientes etapas después del modernismo. Pero bueno, es un edificio que tiene muchísimo interés y que además sirve para perfectamente ejemplificar lo que es el paso del modernismo al Art Deco. Es lo que tenemos que destacar sobre todo es la simetría, porque en general en los edificios modernistas se tiende más a la simetría. Y aquí, aunque es verdad que tenemos dos calles diferenciadas y tenemos una especie de torreón a la derecha y otro tipo de construcción a la izquierda, lo que sí podemos ver, por ejemplo, en esa calle izquierda es que todo es bastante simétrico. Por ejemplo, las barandillas son todo geométrico, no hay esa especie de fantasía floral que hay en el modernismo, o sea que vamos dando pasitos hacia un estilo que es totalmente diferente. Por cierto, especialista Ucha en edificios estrechos, ¿no? Bueno, es que las parcelas ferrolanas es lo que tienen. Las hay de 7 metros, las hay de 9 metros y hay que adaptarse a lo que hay. Y la verdad es que en muchas ocasiones lo hace de manera magistral. Pilar, y aquí la pena que el bajo, como siempre, pues haya perdido su forma original, espero. Sí, siempre los bajos en general, los bajos de todos los edificios, ya sean modernistas, ya sean Art Deco, ya sean lo que sean, suelen estar transformados pues, por una dinámica natural en la ciudad, porque hubo muchos momentos en que la normativa lo permitía y son zonas de acceso para el público, generalmente comerciales, y siempre varían. Ha pasado esto. Bueno, buenos días, esta es la casa el primer edificio de la Caja de Ahorros de Ferrol. El proyecto es del año 34, se construyó en el año 36 y es un edificio íntegramente de estructura de hormigón y yo creo que es el mejor ejemplo de arquitectura Art Deco de Rodolfo Ucha, ¿no? Todavía quedan las iniciales de la Caja de Ahorros. El bajo estaba destinado a la oficina bancaria y las plantas altas a viviendas. Se puede ver, bueno, justo por el detalle de Ucha de diseñar absolutamente todo, ¿no? De hecho, bueno, desde el arranque de la balaustrada, de la escalera, las puertas de acceso a las viviendas, que son espectaculares, y las vidrieras del patio de luces, que van cambiando de color según va subiendo del piso. Y las más bonitas son las de la planta cuarta, que son rosas, ¿no? Es un color como muy atrevido para su momento, ¿no?
es de viento, tengo que darle al fuelle para que suene. Es órgano de paseo, se lo llevaban de paseo. O sea, como para un hacer organillo meriendas, prácticamente. para Claro. hacer meriendas. Entonces lo que me encontré, así limpiándolo y tal, es que debió pertenecer a colegios y a cosas varias, porque tiene octubre de 1925, 26, 27, fiesta de Nuestra Señora del Pilar, parroquia no sé qué, Manolita Sánchez. Bueno, cosas muy curiosas aquí, ¿no? De Manolita Sánchez, bueno, no sé. Pues claro que no suena, porque es de fuelle. Yo no lo sé tocar, ¿eh? Pero... que ha tenido y a la idea de José Pardo con esta nueva publicación dentro de su ya extensa obra que nos permite no descubrir, porque la obra de Rodolfo Uchak no hay que descubrirla, se descubre lo que no existe y él creó de la nada una arquitectura, una manera de hacer que ha dejado huella en nuestra ciudad, no solamente en las calles, sino como vamos a poder comprobar hoy en la vida cotidiana, en el vivir de muchos ferrolanos. El primer sitio en el que hice para el libro es este, ¿no? en el año 2015. Aquí arrancó todo, por decirlo de alguna forma. De este sitio sale una foto, de ahí al lado sale otra. Y en principio, bueno, son miles de fotos de las que podemos hablar, pero bueno, que al final tienen que quedar resumidas y quedan en 200. 200 a las que les das un tratamiento dinámico. De hecho, el paseo que nos hemos dado esta mañana es como una interpretación en vivo y en directo de tu propio libro. Sí, sería un poco llegar, ver parte de la fachada, casi nunca una fachada como la veríamos cuando vamos paseando, ¿no? Porque para eso ya paseamos y ya podemos hacer. Se intenta enseñar la fachada de una forma pues algo diferente o peculiar o en parte solo, y luego entras en el edificio, disfrutas de algún espacio, puede ser solo la escalera, solo un trozo de portal, solo una barandilla, y vas pasando al siguiente, ¿no? Es como un recorrido por los distintos edificios. Te invito, entras, ves, ese entrar y ver lo que hay dentro es también algo muy novedoso, porque las fachadas de Ucha son muy conocidas. La vida íntima que se realiza detrás de esas fachadas no la descubres tú también en este libro. Sí, es un trabajo lento, pero
Yo creo que el libro se haya prolongado tanto en el tiempo, que no es habitual que yo lo haga. Yo un trabajo de este tipo no me gusta estar más de 2 años normalmente, ¿no? Provoca estás demasiado tiempo en él, y con 1 año y pico, 2, en principio intento que sea suficiente. Aquí por distintas razones profesionales y personales se alargó a 5 años, ¿no? Pero creo que al final eso le dio al libro un pozo y un recorrido que con eso ganó, ¿no? Pero personalmente supone un esfuerzo mayor también, ¿no? Cuenta Felipe Cotobal, que lo tenemos aquí al lado, arquitecto municipal, que Rodolfo Ucha era como una especie de director de orquesta sinfónica, porque a la hora de terminar, de concluir un proyecto, no contaba solo la parte arquitectónica, ¿no? Contaba también los detalles, la ornamentación, contaba la bollería, rejería, etc. Eso hace de la obra de Ucha algo completo, la tuya también, José. Este proyecto que nos presentas, tal y como dice Felipe, es también una orquesta sinfónica. Aquí tenemos colección de fotografías, tenemos exposición, tenemos audiovisual y tenemos banda sonora. Una banda sonora que no es baladí, que ha salido de las manos de Manolo Pardo, un músico de esta ciudad pues muy conocido por haber formado parte de los Players, por haber sido fundador de una de las rondallas más carismáticas, de Bohemios, y además por haberte hecho a ti, porque era tu padre. ¿Cómo fue la colaboración de tu padre? Y tienen además una dedicatoria especial para él en este libro. Sí, bueno, él tenía un interés especial en este trabajo, ¿no? Yo iba haciendo otros y siempre me preguntaba, ¿y el de Ucha para cuándo? ¿No? Era una cosa que se fue prolongando durante todo el tiempo que duró el trabajo, ¿no? Y bueno, pues al final no me dio tiempo a que lo pudiera haber terminado, porque enferma cuando el trabajo está aún en marcha, pero sí dice, bueno, tengo una música para ese libro, aunque no sé qué pinta una música en un libro. Y por eso al final, pues sí, está dedicado a él. Claro. José, gran colaborador, Felipe Cotobal, te ha ayudado en este proceso que tú dices, me extendí más de 2 años, 5 años. 5 años de cafés. Mucha cafeína en el cuerpo, ¿eh? Mucha. Bueno, realmente, o sea, aparte del libro, detrás del libro, hay un trabajo grandísimo de logística, ¿no? Porque un poco cuando José me propuso colaborar con él, me hablaba de hacer un libro de fotografía que no fuese académico, ¿no? Porque hay publicaciones rigurosas y tal. Queríamos una cosa como mucho más íntima y que se viese sobre todo la obra interior, que esto es conocida completamente, ¿no? O sea, todos esos edificios por los que pasamos habitualmente, ¿no? Como nos pasó ahí en la Casa Romero, y que no sabes lo que hay dentro, ¿no? Pues un poco acercar esos espacios a la gente. Y la verdad es que, bueno, la semana pasada organizamos un poco este acto, yo la verdad no llevaba cuenta, pero sí que llevamos desde el 2015, ¿no? Quedando, buscando viviendas, contactando, pidiendo permiso para hacer una fotografía. Bueno, la verdad es que a mí se me pasó volando, disfruté un montón. Y fue un trabajo apasionante. ¿Qué aporta para ti? ¿Qué tiene de novedoso? Aparte de que pienses que es esa visión, ¿no? Pero hablando ayer contigo comentabas que va a tener un carácter divulgador, que va a tener... Sí, yo creo que es muy importante el libro en sí mismo, aparte de su valor estético como trabajo de fotografía, yo creo que tiene un punto muy importante, sobre todo para la gente que viene, que va a valorar todos los interiores que pues, hasta ahora desgraciadamente muchos no están valorados, ¿no? Yo te comentaba, por ejemplo, que una de las fotos sale de la puerta de mi casa y uno de mis hijos, que tiene 8 años, cuando vio el libro me decía, papá, sale de la puerta de nuestra casa. Pues sí que debe ser importante, ¿no? Y decía, pues sí, la puerta de nuestra casa es maravillosa, ¿no? Y entonces yo creo que la gente que venga después asuma el valor de todos esos ejemplos que yo creo que es importantísimo, es algo que el libro yo creo que lo logra. Ayuda también a darle más valor a un patrimonio que no es solamente una fachada, que son conjuntos y que a veces pues no les damos ese valor. También decías que era la punta del iceberg. Sí, decía que era la punta del iceberg porque hubo que hacer una selección, pero muy exhaustiva, para poder montar el libro, porque yo creo que hay material para... Sí, yo lo comentaba antes, solo la Casa Romero vale para un monográfico, ¿no? Sí. Pero hay que eliminar, por supuesto. La primera piedra, por ejemplo. Mira, pues hablando de la primera piedra, hace un momento, Isabel, que también forma parte de la directiva del casino, corrió y nos trajo esta fotografía, que algunos habréis conocido porque se difunde por internet, y es una fotografía aquí mismo, pero aquí mismo cuando esto era un solar, y cuando los miembros de aquella directiva
decidieron, junto con Rodolfo Ucha, poner la primera piedra del edificio. Luego, si queréis, os acercáis a verla. Y además, ya te decía, cuando venga Lucía, a ver si nos dice cuál hizo Rodolfo. Luego miraremos esa foto, esa primera piedra. Tenemos a Lucía, tenemos a la hija de don Rodolfo Ucha, tenemos a muchos miembros Ucha, no todos porque es una familia muy extensa. Don Rodolfo tuvo 6 hijos. La única superviviente de la actualidad, desgraciadamente una hermana que va a fallecer hace poquito, es Lucía, pero tenemos además nietos, bisnietos y curiosamente muchos de ellos se dedican al campo de la arquitectura. Me decía María, su bisnieta, que la tenemos aquí poniendo cara de Dios mío, qué horror, que es una gran responsabilidad, pero también es un gran orgullo. ¿Puedes contarnos muchas anécdotas del modo de trabajar de Ucha? Sí, cuando Felipe y José me embarcaron en esa aventura del día de hoy, pues, lo primero que pensé es que un reportaje que no esté en los libros, que no se haya dicho, que no se haya contado, que pues yo tengo que aportar algo que no se sepa, ¿no? Y lo que no se sabe es su vida, su figura de arquitecto, la más familiar o la más conocida, su vida en el estudio, ¿no? Más. Ya te voy a hacer pasar fatal. Venga, Te voy a pedir que te pongas de pie, exactamente, porque casi todos están por allá y no sé si oyen bien, y así es. Muchas gracias. Entonces, bueno, pues voy a tirar del archivo familiar y el archivo histórico y la memoria viva que todavía tenemos por aquí. Y entonces, empiezo a preguntar. Recuerda porque mi abuela, el vídeo, falleció y los brazos de la pregunta que me iba a cantar. Bueno, no pasa nada. Lo que me parece más sentimental es que yo creo que el momento de la